Debemos velar y orar para no caer en tentación. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar, ahí a donde usted se encuentra ahorita. Le agradecemos, gracias por la confianza que nos brinda. Y vamos a estar tratando el día de hoy un tema, créame, de mucha relevancia para usted y para mí. Es decir, para todos, en el aspecto de que debemos entender de que todos los días estamos enfrentando situaciones de tentación, de prueba. Y es importante que usted y yo logremos entender qué podemos hacer al respecto y qué es lo que podemos esperar de parte de Dios para que usted y yo podamos ser vencedores en este aspecto de nuestra vida cotidiana, que es la tentación. Y antes de continuar, yo le voy a invitar a que, si aún no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, le voy a invitar a que lo haga. Posiblemente usted nos esté viendo ahorita en el Facebook. Sin embargo, usted puede también accesar al YouTube, si no lo ha hecho, y hacerle clic a lo que es suscribirse, y también hágale clic a la campanita para que en cada ocasión que subamos algún video, ya sea en vivo o ese tipo de video de guía familiar para los grupos familiares, usted puede enterarse y pueda ser de los primeros en saber que ya estamos listos para poder compartir un video nuevo. Así que le animo, suscríbase si aún no lo ha hecho. Y el tema que estaremos tratando el día de hoy tiene que ver con el anuncio de la negación de Pedro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos allá en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34, y leemos de la Reina Valera 60, y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. Sabe que a manera de introducción quisiera decir lo siguiente. Sabe que para poder tener una esperanza de victoria en cualquier tipo de guerra, en cualquier situación que usted y yo podamos estar enfrentando, es tan importante llegar a conocer de qué estamos hechos. De qué estamos hechos, es decir, conocer el objetivo de lo que nuestras fuerzas poseen, qué es lo que tenemos a nuestro alcance. Porque teniendo en cuenta esto, uno puede considerar si es factible una victoria contra el poderío del enemigo. Mismo Jesucristo dijo en alguna ocasión que debemos calcular el costo, debemos saber realmente si vamos a poder construir aquello, si vamos a poder hacer frente a aquello, en fin. En esta lucha espiritual que todo cristiano debe enfrentar, se hace necesario, escúchame bien, este conocimiento. Y créame que muchas veces, lamentablemente, somos muy tardos para conocer ese conocimiento de qué estamos hechos. Y cuando usted y yo desconocemos de esto mismo, de lo que usted y yo poseemos para enfrentar, créame que este aspecto de desconocimiento ha llevado a gran número de almas al fracaso espiritual, porque realmente no medimos los costos, no sabemos realmente si vamos a poderle hacer frente a la tentación, poderle hacer frente al enemigo. Y en el caso de la negación de Pedro, nos damos una idea, es un ejemplo muy, muy claro, muy importante de esta verdad. Sabe que el desconocer este aspecto, créame que esta naturaleza nos afecta en gran manera. Y en este aspecto específico, Pedro le condujo a dormirse de alguna forma en sus laureles. Y esta fue la razón por la cual Pedro fracasa espiritualmente en esa etapa de su vida. Y vamos a estar viendo en esta lección que debemos considerar
debemos estar conscientes de este objetivo, de conocernos a nosotros mismos y saber qué es lo que podemos hacer en esta lucha que debemos librar todos los días y saber qué armas podemos tener a nuestro alcance para poder hacerle frente, y no solamente hacerle frente, sino qué podemos hacer para poder tener vidas victoriosas cada día cuando enfrentamos diversas tentaciones. Y el primer aspecto en sus notas, número 1, es el hecho de que debemos reconocer la influencia del diablo, reconocer la influencia de nuestro enemigo, porque sabe que uno de los factores que entran en juego en esta lucha espiritual de la que estamos hablando, lo constituye la intervención del enemigo, de Satanás. El Señor le reprenda. Sabe que no toda la lucha proviene de él, y esto debemos entenderlo. Pero hay ocasiones en que su participación del enemigo juega un papel importante. Y tal fue el caso cuando el momento de la tentación se aproxima para Pedro y los demás discípulos. En ese momento donde Jesucristo iba a ser llevado a ser juzgado y posteriormente llegar a la cruz, Jesucristo le dice a Pedro, allá en el versículo 31, dice: he aquí Satanás, le dice a Pedro, os ha pedido para zarandearte, para zarandearos, dice, como a trigo. Imagínense, el enemigo ha pedido darte una buena, Pedro. Y la situación que se aproximaba era que Satanás jugaría un papel importante en la vida de Pedro en ese momento en su vida. Y cuando pensamos que librar la batalla espiritual, debemos recordar que algunas veces tendremos que enfrentarnos con un enemigo que, créame, es poderoso. Tiene cierto poder, no es todopoderoso como nuestro Dios, pero tiene cierto poder, tiene cierta autoridad. Y créame que nuestra lucha no es solo contra las circunstancias o tribulaciones normales, sino que hay momentos en que el mismo enemigo actúa en un esfuerzo decidido para destruirnos. Dice la palabra de Dios que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Es decir, hablando respecto a lo que el enemigo quiere hacernos. Es decir, él es alguien que desea nuestra destrucción. Y ante tal enemigo debemos recordar que no podemos enfrentarle en nuestras propias fuerzas solamente, en nuestras capacidades humanas. Créanme, somos insuficientes cuando lo enfrentamos en nuestra propia fuerza. No podemos contrarrestar su poderío yendo en nuestras propias fuerzas. Y por eso mismo debemos acercarnos, acogernos a la gracia salvadora del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, para poder hacerle frente al enemigo. No podemos simplemente desear que de alguna forma Dios me va a liberar, sino que debemos apegarnos a la palabra de Dios, debemos apegarnos a lo que Dios nos ha dado en su palabra para poder hacerle frente. Y créame que Pedro se llevó una sorpresa muy no grata cuando se llega el momento de la tentación de él mismo de negar al Señor Jesucristo. Y créame que esta sorpresa nos la podemos llevar usted y yo si no estamos bien cimentados en lo que hemos creído y no confiamos realmente en lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros para poder hacerle frente al enemigo. Vamos a ver el segundo aspecto que créame que es también de mucha importancia. Y el segundo aspecto en sus notas es el aspecto de la ignorancia humana. Otro elemento que debemos tener en cuenta al momento de la lucha espiritual, aparte de la intervención satánica en nuestra propia vida, es el aspecto de nuestra naturaleza humana. Nosotros somos un obstáculo para nosotros mismos. No solamente hay un enemigo, sino que nosotros mismos nos constituimos, nos hacemos nuestro peor enemigo en muchas ocasiones, porque nuestra naturaleza humana es débil. Así somos, y somos tan rebeldes a veces en los preceptos, en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, que en lugar de ver en nuestra naturaleza humana una aliada, créame que deberíamos considerar como un enemigo en el que debemos estar desconfiando, no confiar en nuestras propias fuerzas. Y este aspecto tiene que ver con ignorar
nuestra condición espiritual. Y créame que el gran error de Pedro fue pensar que su resolución humana podría ayudarle en este momento de crisis en su propia vida. Y él le dice al Señor Jesucristo: Señor, dispuesto estoy, escúchame bien, dice, no solamente ir a la cárcel, sino también estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Fíjese el atrevimiento en sus propias fuerzas. Quizá Pedro se encontraba rodeado de los demás discípulos y él como que quiere de alguna forma sobresalir de entre todos. Y como dicen, ¿sabes qué? Quizá ellos, Señor, pero en el caso mío, mira, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel por ti, estoy dispuesto a dar mi propia vida por ti. Pero créame, estaba muy equivocado. Porque al pensar que podía confiar en sí mismo, el pensar que podía apoyarse en sí mismo, créame, lo llevó al desastre personal, desastre espiritual. Y créame, ¿cuántas personas han cometido este mismo aspecto, este mismo error? Porque humanamente, créame, no se puede tener las mejores intenciones y llevarlas al cumplimiento en un asunto que ya no depende de nuestros factores humanos, sino que nos estamos metiendo ya en aspectos espirituales. Hay ocasiones en que usted dice, créame, ahora sí, hermano, me voy a proponer a no hacer aquello, ahora voy a hacer esto otro. Pero créame, usted no puede confiar ni en usted mismo, no podemos confiar en nosotros. Yo no puedo decirle al Señor, ahora sí, te prometo, porque ahora sí me afectó, me dolió y ahora sí, aquí en adelante voy a hacer el esfuerzo. Créame, será un esfuerzo humano, pero no será suficiente para poder salir adelante. En nuestro aspecto, en nuestra fuerza humana, es imposible poder agradarle a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Esto va mucho más allá de mis posibilidades. La vida espiritual, humanamente hablando, es imposible. Vivir la vida espiritual humanamente es imposible, no se puede. Y Pedro se llevó el chasco de su vida, se dio cuenta que era imposible. Era imposible agradar a Dios en su propia fuerza. No se puede. Con las mejores intenciones fue prácticamente imposible. Entonces, y Jesucristo mismo le dice, el Espíritu, o en otra parte dice ahí en Mateo 26:41, dice que el Espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Jesucristo nos está diciendo, ¿sabes qué? Humanamente hablando, tú no vas a poder. Tienes que tener otro aspecto, el hecho de depender de mí, depender de mi poder, de mi palabra, para poder vencer. Y el ejemplo máximo que tenemos es el Señor Jesucristo. Allá, cuando Él mismo fue tentado en el desierto, Jesucristo mismo, Él usa la palabra de Dios para poder enfrentarse al enemigo. Escrito está, y escrito está. Y esa es la manera en que usted y yo podemos vencer la tentación. Es en ese aspecto en el que usted y yo debemos entender de que en nuestra fuerza, por más que querramos, no se puede. Y usted y yo nos hemos dado cuenta que en nuestra fuerza no se puede vivir la vida cristiana. Necesitamos ese elemento de dependencia en el Señor Jesucristo, en Dios mismo, para poder enfrentar cualquier situación. Vamos a la tercera parte de esta lección. Y el tercer aspecto es que Jesucristo conoce nuestra naturaleza humana, y eso a mí me encanta, porque Él conoce y Él, créame, no se hace ilusiones con respecto a la promesa de Pedro. Jesucristo no le creyó a Pedro. Jesucristo no dijo, pues ojalá Pedro, ojalá que tengas el valor, el esfuerzo y te esfuerces tanto para que no me niegues. ¿Sabe que no? Él sabía muy bien lo que es la naturaleza del hombre y sabía que nuestras mayores intenciones buenas de nada sirven mientras no recurramos a nuestros recursos espirituales que usted y yo tenemos. Y por eso mismo fue que de antemano Jesucristo mismo le dice a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjese nomás, Jesucristo no tiene ninguna esperanza en lo que Pedro le está diciendo.
créame, muchas ocasiones en que usted y yo le decimos, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí te prometo, ahora sí, Señor. No sé, podemos voltear ahí en ese pasaje que acabamos de leer y Jesucristo te va a decir, mira, antes de que llegues a tu trabajo, me vas a negar. Antes de que amanezca, antes de que llegue la cena, antes de que tú ya me vas a haber negado. Y lo podemos escuchar al Señor Jesucristo decir esas palabras cuando usted y yo tratamos de agradarlo en nuestras fuerzas. Créame, todos lo hemos intentado en nuestras fuerzas y hemos fracasado. Simplemente no podemos hacer la obra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos agradarle a Dios en nuestras propias fuerzas. Créame, no se puede, no se puede. Y créame que al igual que el Señor Jesús, nosotros nunca deberíamos estar confiados en lo que usted y yo podemos ofrecerle a Dios en nuestras propias fuerzas. Y créame, este es el peligro de la confianza en nosotros mismos. Y a diferencia de eso, debemos aprender la lección que el Señor Jesucristo repite, que sin velar, sin orar, nuestras mejores intenciones se van a volver inútiles en la hora de la prueba. Si usted y yo no pasamos tiempo en la presencia de Dios, si usted y yo no tomamos ese tiempo de oración, de estar en la presencia de Dios, nuestros mayores esfuerzos, créame, van a ser inútiles. Así que vamos a recurrir a este aspecto que Jesucristo mismo nos dice, que si no velamos, si no oramos, si no hay ese tiempo en su presencia, créame, va a ser imposible poder vencer la tentación. Entonces, a manera de conclusión, ¿sabe que puesto que tenemos enemigos y muy poderosos que no podemos dominar, como es el diablo, como nuestra propia carne, créame que no debemos estar muy esperanzados en nuestras propias habilidades para lograr la victoria? Es mejor que acudamos a Dios, que acudamos a aquel que todo lo puede, el Señor Jesucristo. Solamente aquellos que se han humillado ante Dios y han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y dependen cada día del Espíritu Santo para sus luchas espirituales, podrán prevalecer en el momento de la prueba. Y ahí he puesto varios versículos, ahí en Romanos 16:20, Hebreos 2:18, Santiago 4:7, que usted los puede ver más adelante. Pero si algo está ajeno a estas realidades, créame que hoy podemos actuar o hacer algo diferente para que podamos vencer la tentación, para que podamos hacerle frente a esas situaciones. Créame que en nuestro esfuerzo humano simplemente no se va a poder. No hay nada ni nadie a quien Dios no pueda cambiar ahorita mismo. Todo es que abramos nuestro corazón a Él. Si usted decide el día de hoy decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero vencer, quiero tener una vida victoriosa, quiero crecer en mi vida espiritual. No lo intente en sus propias fuerzas, simplemente no se puede. El apóstol Pedro, créame, el apóstol Pedro se dio contra la pared y no pudo. Pablo mismo se dio cuenta de que en sus propias fuerzas no se podía. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para poder creer, asumir de que sin Dios podemos salir adelante? No, Señor. Vamos a esperar en Dios, vamos a confiar en Dios. Y créame, vamos a apegarnos al Señor Jesucristo y a través de Él vamos a poder tener victoria en cada área de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Yo te pido, Señor, que esta palabra que se ha dado pueda, Señor, ser de bendición y que nos pueda ayudar, apoyar para poder tener vidas victoriosas. Gracias por mis hermanos. Los cubro con tu sangre preciosa y permite que con tu ayuda podamos tener vidas victoriosas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en esta oportunidad. Les mandamos un fuerte abrazo. Deseamos un saludo de parte de mi esposa, de un servidor. Les amamos. Oramos por ustedes. Y le invitamos a que sigamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.